de pago de impuestos, bueno, todas las actividades cotidianas se están atravesando a través de la escritura. Vamos entonces a tratar de ponernos en situación. Tradicionalmente, la escritura se la concebía como una técnica, es decir, una habilidad de lo más abstracta y compleja que tenía nuestro cerebro. Es decir, había que manejar una serie de habilidades a nivel de las nociones nóxicas, gráfico-espaciales y de praxias también. Es decir, la posibilidad de dibujar, de diseñar determinadas marcas gráficas en un papel, en un determinado espacio, con una línea, en una disposición, y no cualquier marca, sino las determinadas socialmente, implicaban la consideración de una habilidad muy exquisita, muy precisa, una técnica muy precisa de manejo de la praxia, incluso se sigue contemplando en las evaluaciones psicomotrices el tema de cómo se da la presión del lápiz y demás, y la ubicación en un espacio, en una línea fina y demás. Esto era según las perspectivas tradicionales. Nosotros vamos a tratar de hacer una distinción entre lo que es la perspectiva tradicional y todo el abordaje de la psicogénesis que hace la doctora Ferreiro. Más adelante también vamos a agregar el complemento y la mirada de la teoría interaccionista. Entonces, para la postura tradicional, la escritura es concebida como una técnica, una habilidad. Es un código de transcripción del lenguaje oral. Así era concebida tradicionalmente. Es decir, hay una serie de cadenas sonoras que deben ser organizadas gráficamente, visoespacialmente y temporalmente de determinada manera en el papel. Bueno, ahora se agregan otros dispositivos, no solo el papel, sino las pantallas de otros dispositivos tecnológicos. Pero según la mirada tradicional, el aprendizaje es de naturaleza perceptivo-motriz. Incluye ejercicios de control fino, delicado, motriz y de discriminación visual y obviamente auditiva para poder reconocer determinados sonidos y poder volcarlos en el papel. Entonces, ¿cómo se lograba la consolidación? A partir de la ejercitación, de la repetición, del refuerzo, es decir, más ejercicio había, más repetición había, más actividades del diseño se realizaban, más hábil iba a ser el sujeto en el manejo de la técnica. Obviamente que el éxito del aprendizaje está dado por las habilidades y digamos, todo lo que esté indemne y sin interrupciones y sin conflictos a nivel de la motricidad y de los sentidos de la vista y de la audición. Mientras que para la mirada de la doctora Ferreiro, Emilia Ferreiro es una psicóloga argentina, pero que está radicada hace muchísimos años en México y que ha realizado innumerables investigaciones acerca de cómo los chicos piensan y formulan sus concepciones acerca de qué se escribe, por qué se escribe, cómo se debe escribir, y a partir de sus investigaciones se pudieron poder llegar a acceder a montones de contenidos y de comprender los procesamientos, digamos, mentales que hacen los chicos a la hora de escribir. Ella se sostiene, sus investigaciones las fundamenta y las enmarca en la teoría psicogenética, la constructivista de Piaget. Emilia es una discípula de Piaget y entonces cuando ella elabora sus teorías, lo que hace es fundamentar su investigación en los postulados piagetianos o del constructivismo. Entonces,
Esto es muy importante tener en cuenta porque a partir de este sostén teórico, ella formula todas sus teorizaciones. Entonces, ¿qué dice? Que la escritura es un sistema de representación de la realidad que está vinculado con el lenguaje. ¿Por qué está vinculado con el lenguaje? Porque nuestro sistema de representación es alfabético y existe una relación, hay un cruce entre lo que es la marca gráfica, lo que uno vuelca en el papel o en el dispositivo, y la cadena sonora. Pero está lo que representa en realidad es la realidad. Ya en otro momento vamos a retomar estos conceptos y vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la humanidad se llegaron a las concepciones y a las conceptualizaciones que tenemos actualmente sobre cómo se lee y se escribe en nuestro sistema alfabético. Pero a la humanidad le llevó siglos llegar a acuerdos para poder determinar que la escritura sea como la que nosotros usamos en la actualidad. Y el niño tiene que reconstruir ese sistema. A ver si nos entendemos. La humanidad empezó ya en la época de las cavernas, cuando el ser humano intentaba dejar huellas y marcas para que perduren en el tiempo y que eran retomadas por otros sujetos, con un fin, ¿no? El comunicar, el transmitir información, el guardar en la memoria, bueno, a lo largo de la historia, ya lo vamos a retomar esto, el ser humano necesitó dejar marcas gráficas para que perduren en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos ya a finales del primer módulo las diferencias muy generales entre lo que era el lenguaje oral y el lenguaje escrito para adentrarnos al análisis de la oralidad? Y ahí veíamos las grandes diferencias que tienen el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y una es lo efímero que es la oralidad, que por eso necesitamos un montón de recursos para consignar todo aquello que sucede en la inmediatez del tiempo. Y a diferencia de la escritura, que justamente el poder dejar marcas gráficas implica que perduren en el tiempo y que esas marcas gráficas obviamente tienen que estar explícitamente aclaradas y ahí debe haber acuerdos entre la comunidad de los que utilicen ese sistema para que justamente gane la utilidad. Nuestro sistema de escritura tiene un montón de condiciones y un montón de arbitrariedades. Es decir, no hay relaciones lógicas para que expresemos en el papel o en los dispositivos de la forma en que expresamos cada marca gráfica. Y reitero, a la humanidad le llevó siglos llegar a estos acuerdos, y ustedes saben perfectamente que estamos constantemente en conflictos y tratando de revisar esos acuerdos, y siempre hay nuevas aceptaciones a nivel de la Real Academia Española o de algunos acuerdos sociolingüísticos locales para aceptar determinados términos, determinadas expresiones y demás. Entonces, para el niño es muy complejo, y el niño realiza estos acercamientos al lenguaje escrito en un tiempo relativamente muy breve, pero no sin, por ello, generarle conflictos de entendimiento, de decir, ¿por qué esto se escribe así? ¿Por qué debo escribirlo de tal manera? Y es eso lo que vamos a tratar de abordar en este espacio. Entonces, si para la perspectiva tradicional la escritura era concebida una técnica de habilidad exquisita, muy precisa, la doctora Ferreiro, sustentando sus investigaciones en la psicogénesis, dice que en realidad, recuerdan que la psicogénesis o el constructivismo habla de una relación del sujeto con el objeto. Hay una relación dual. Aquí el sujeto es concebido como un ser inteligente, Toda persona que quiera acceder a la escritura es un ser pensante, es un ser inteligente, y como es inteligente, va a tratar de sacar conclusiones acerca de qué se escribe, cómo se escribe y por qué se escribe de esa manera. Entonces, la escritura es concebida acá como un objeto de conocimiento, un saber a adquirir. Es un objeto sociocultural construido a lo largo de la historia
tiene una existencia real, pero es por fuera del sujeto, y el sujeto por eso se la tiene que apropiar. Recuerden que las concepciones básicas del constructivismo es esto, exige una construcción de ese sujeto, perdón, de ese objeto, a partir de los efectos de asimilación y acomodación. A medida que uno puede asimilar, acomodar, se produce un aprendizaje y ese aprendizaje forma parte de uno inferior y cada vez más superior a medida que se va complejizando. Entonces, pero el niño acá no va a inventar, si cada niño inventaría, construiría su propio sistema de representación de la realidad, bueno, sería imposible que cumpla la función que cumple la escritura en nuestra sociedad. Lo que hace el niño es reconstruir un sistema que ya está cerrado, podría decirse, con sus requisitos desde hace siglos. Entonces, lo que hace el niño es reconstruir, trata de asimilar, de acomodar para lograr ese aprendizaje y apropiárselo. Por eso decimos que para Emilia Ferreiro implica un aprendizaje conceptual y complejo. Lo que, a ver, esperen que me están interrumpiendo. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Bien, sí. Entonces, lo que estábamos diciendo es que los sujetos en la actualidad nos encontramos inmersos en un mundo letrado, rodeado de escritura. Todo el tiempo hay escritura. Desde que salimos a la calle y hay letreros con el número de nuestra casa, el nombre de la calle, dónde está la parada de colectivos, los carteles, los nombres de los negocios, carteles luminosos, avisos de descuentos, de información infinita. El tema de tener ahora el acceso a los teléfonos celulares, necesitamos marcar, buscar, organizarnos en el espacio gráfico de una pantalla, marcar determinadas teclas para poder escribir un mensaje, para poder hacer una llamada. El hecho de sacar una tarjeta de transporte y subir al transporte, todo desde, bueno, no sé, comprar y abrir un paquete de galletitas y poder leer si es apta para celíacos o no, si contiene harinas integrales o no, es decir, todo lo que yo hago cotidianamente implica un acto de lectura. Por lo tanto, los niños, a no ser que vivan en comunidades realmente muy aisladas, muy inhóspitas de la sociedad, están inmersos en un mundo letrado desde muy, muy temprano. Incluso, ya lo vamos a ver también cuando veamos el otro módulo, pero en los juegos de bebé, incluso que tienen contacto con el bebé, cuando ya el chico puede empezar a manipular objetos por sí solo, también incluyen a lo mejor imágenes, dibujos, sonidos, letras, y el chico tiene acceso a todo eso desde muy temprana edad. Entonces, reciben una información contextualizada de la escritura, y ellos saben que allí se dice algo, se informa algo, se comunica algo, se transmite algo a través de esas marcas gráficas. Y cuando eso les empieza a llamar la atención, entonces empiezan a hacer preguntas, empiezan a querer acceder y muchos empiezan a leer del contexto, no solo lo textual, que es lo más difícil de acceder, sino lo contextual, es decir, saben que si quieren aprender a ver el video no sé, del dibujito que les gusta o la canción que les gusta, tienen que apretar el icono que es el triángulo blanco sobre el icono rojo, que es el de YouTube, y ahí aparecen se despliegan a lo mejor las páginas de en su tablet o en su dispositivo o en el celular para poder ver los videos. Y eso implica un acto de lectura. O el apretar el circulito del telefonito verde, porque acá llamo o acá mando mensajes, es decir, todo esto, desde muy temprana edad, los chicos ya tienen acceso,
o para aprender a veces un juguete a cuerda, que si dice la O con la N o la O y las dos iguales, que es el off, bueno, aunque sea en otra lengua, saben que en uno prende y el otro apaga. Ya eso implica un acto de lectura. Entonces, los chicos tienen conocimientos previos y cuando ingresan al sistema escolar, que cada vez también ingresan a menor edad, tienen que, digamos, compartir esas creencias, lo que ellos piensan, lo que ellos hipotetizan acerca de cómo se lee, qué es lo que dice, cómo se tiene que escribir con la enseñanza formal. ¿Mm? Y entonces esto es lo que en sus investigaciones tempranas empieza a ver Emilia Ferreiro, que el niño cuando entraba a la escuela, no entraba como pensaban los que defendían las escuelas, las teorías tradicionales sin saber nada, como si fuera un papel en blanco y donde tenían que adquirir un montón de información, sino que ellos ya traían un montón de conocimientos que adquirían del contacto y del contexto cotidiano con el lenguaje escrito. Entonces, Emilia Ferreiro lo que nos plantea es esto, que leer y escribir son procesos diferentes, están relacionados, pero no son inversos, no es que una cosa implica la otra, sino que son procesos muy complejos, que implican un nivel cognitivo, intelectual importante, no es algo que sea simple para acceder y que no son caminos inversos. Entonces, escribir implica representar el pensamiento a través de marcas gráficas. Y leer es buscar el significado y el sentido a partir de la interpretación de esas marcas gráficas. Entonces, son procesos complejos. Vamos a tratar entonces de ir viendo hoy en general qué piensan los niños cuando se acercan a este lenguaje escrito. Recordamos, la concepción del sujeto parta y se respalda en la teoría constructivista que plantea que el sujeto es epistémico, es cognoscente, es decir, que tiene inteligencia, es un sujeto inteligente y va a construir su conocimiento en forma activa. ¿De qué forma? Manipulando, interactuando, operando con el objeto de conocimiento, que en este caso es el lenguaje escrito. Hay una frase muy famosa de la doctora Ferreiro y que dice que detrás de un par de ojos y oídos y del lápiz hay un sujeto que piensa. Es decir, no solo el niño va a repetir, a marcar, a dibujar letras en un papel, en un pizarrón, en un dispositivo, sino que además él va a pensar y cada cosa que ponga en el papel va a tener un argumento muy preciso de por qué se ponen o por qué no se ponen determinadas marcas gráficas para que algo diga. Bien. Ay, se me está escapando la información. Entonces, vamos a ir pensando y vamos a ir tratando de charlar acerca de qué es lo que el chico piensa cuando se pone a escribir. Y entonces, decimos que el proceso es muy complejo, el niño le lleva un tiempo comprender, aprender la naturaleza alfabética de nuestro sistema. Es decir, ustedes saben que existen en el mundo otros tipos de representación y están los sistemas de representación ideográficos y los jeroglíficos y las representaciones de marcas que representan a través de una idea un sentido y un significado, y otros que hacen un recorte del todo de lo que se quiere decir y que después se debe interpretar, pero nuestro sistema tiene una naturaleza alfabética, es decir, que existe una relación directa entre la cadena sonora y la marca gráfica. Y las funciones que tiene la escritura son infinitas, escribimos para muchas cosas, escribimos para recordar en la memoria, escribimos para comunicarnos, escribimos para dejar instructivos, escribimos como descarga emocional, escribimos
instructivos, escribimos cuentos, escribimos ideas, escribimos tesis, escribimos oraciones, escribimos canciones, escribimos la lista del supermercado, escribimos los regalos que quisiera recibir el día de mi cumpleaños. Toda actividad cotidiana está atravesada por la escritura. Entonces, al niño le motiva esto, es decir, el escribir para qué. Escribir por qué. Hay una razón para relacionarse con esa realidad y con el mundo que rodea al niño. Entonces, algo que me interesa que quede bien claro es que la doctora Ferreiro no formula una teoría de la enseñanza del lenguaje escrito. No, eso es un error. Lo que hace es expresar, y tiene infinitas y muchísimas, tiene muchos grupos de trabajo de gente de distintos países de habla hispana que trabajan para ella, pero lo que hizo ella es recopilar, analizar los resultados de las investigaciones. Cuando ella se puso a investigar qué piensan los chicos cuando escriben, cómo escriben, ¿por qué marcan determinada manera? ¿Por qué no marcan determinada otra? Y ella encontró un montón de regularidades. Es decir, que tanto chicos de Argentina como en la mayoría de sus investigaciones están hechas en México. Ya les vamos a dejar también unos links de unos videos para que ustedes puedan ver a su equipo de investigación interactuando con niños y cómo ellos argumentan y explican el por qué escriben de determinada manera lo que escriben. Ella lo que hace es expresar el resultado de sus investigaciones y cómo el proceso para acceder a la comprensión y a la apropiación de ese objeto de conocimiento va siguiendo una serie de etapas que son complejas, que implican una relación de unas con otras. No hay un tiempo preciso ni exacto para que se dé una etapa a la otra, pero sí va siguiendo un proceso de construcción, de reconstrucción en realidad, porque el sistema ya está ideado, ya está creado y ya tiene sus arbitrariedades y sus conceptualizaciones. Y el niño tiene que reconstruir para poder apropiárselo y poder manejarlo. Entonces, cada una de esas etapas de este proceso implica comprender un razonamiento que hace el chico, una forma de pensar acerca de ese objeto de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que piensa Emilia Ferreiro? Que los niños elaboran distintas conceptualizaciones sobre el sistema de escritura durante su proceso de apropiación. Y esas conceptualizaciones infantiles son únicas, originales, No es que los adultos le enseñan esa forma de pensar, no. El niño piensa, empieza a sacar conclusiones acerca de por qué escribe de esa manera. Y no solo los niños, a pesar de que estamos a nivel de esta altura del siglo, hay adultos que se han hecho montones de investigaciones en entornos de adultos que no estaban alfabetizados y ellos también realizan las mismas conceptualizaciones, sacan las mismas conclusiones cuando operan con el lenguaje escrito, con ese objeto de conocimiento que es la escritura. Entonces, ese proceso de reconstrucción que hace el niño es el mismo que realizó la humanidad en el proceso histórico de la invención de la escritura. Nada más que el niño lo hace en un periodo muy breve de tiempo, y lo que hace es tratar de entender el porqué de cada expresión. Entonces, podríamos decir que hay una progresión regular para poder resolver determinados problemas y conflictos que se le plantean al niño cuando trata de operar con ese objeto de aprendizaje. Recuerden que otro de los aspectos importantes de la teoría constructivista es que el error es constructor. Es decir, que aquí es muy importantísimo que el chico, cuando le surge un conflicto, le surge una duda, va a buscar alternativas, va a preguntar, a veces lo resuelve solo, a veces pide opinión, por eso son tan nutritivas y tan favorables esos trabajos de grupo, de equipo, cuando
insistiendo acerca de igual para todos. Hay niños que resuelven algunos conflictos más tempranamente, a otros les dura el conflicto más tiempo, y hay veces que hay conflictos que creen estar resueltos y los vuelven a... Sí, Disculpame, se tildó la última sí. parte. ¿Podrías repetirlo? ¿Desde dónde, chicas? ¿Desde cuándo? 2 minutitos atrás. Bueno, les decía que el proceso que hace el niño es particular, es único, es singular, pero que recordando que la teoría constructivista, uno de los postulados del constructivismo es del error como constructor. Justamente cada situación de conflicto implica una nueva asimilación de ese contenido, una acomodación del concepto anterior para poder avanzar. Entonces, son muy nutritivas o ricas en realidad, o enriquecedoras las experiencias de trabajo en grupo con niños que están en proceso de apropiación del lenguaje escrito, porque justamente de lo que piensa uno, comenta con lo que piensa el otro, y bueno, y van intentando resolver los conflictos que le presenta el acceso a la escritura. Entonces, la idea es que los criterios que ellos van elaborando o las conclusiones que van sacando, a veces se van superponiendo con nuevos conflictos o tienen que volver atrás y un avance en un aspecto puede traer complicaciones en una concepción que ya creían tener asegurada y resuelta. Lo vamos a ir viendo puntualmente. El proceso, les recuerdo, no tiene un tiempo, no es que a tal edad y en tal momento van a suceder determinadas cosas. Depende del interés que tenga el niño acerca de la escritura y de las respuestas que vaya encontrando en el entorno, va a ir avanzando o se va a ir quedando en algunos conflictos por resolver. Y hay veces que entramos en juego nosotras, porque hay veces que el niño tiene sus problemas, ¿no? Acerca de por qué se escribe algo, porque encuentra con otras ideas, es decir, la señorita, su entorno, el grupo de compañeros piensan de determinada manera. Y a veces en la casa tienen otro criterio. Entonces, a veces para el niño es muy conflictivo tratar de poder sacar conclusiones teniendo en cuenta tantas ideas de un mismo tema. Lo vamos a ir viendo en concreto. Entonces, el primer conflicto que Emilia Ferreiro llama el primer nivel de conceptualización, de reconstrucción del sistema, es cuando el niño logra distinguir entre lo icónico y lo no icónico, es decir, entre el dibujo y la escritura, entre algo que es figura. El niño, algunos tienen más interés por jugar con los objetos concretos, animalitos, autitos, muñecos, y otros les interesa esto de marcar en el papel o en una pizarra o en lo que sea, y empiezan a poner marcas gráficas y empiezan a hacer dibujos. La expresión del dibujo, recuerden que es una más de la subjetividad que tiene también el niño. Pero empiezan a darse cuenta donde dice tren. Entonces empiezan a distinguir esto y empiezan a ver que las personas cuando quieren escribir algo, cuando quieren decir algo, utilizan determinadas marcas gráficas que tienen una dirección, que tienen una linealidad, que tienen una disposición en el papel. Y entonces, a partir de eso, empiezan a sacar conclusiones. El primer nivel de conflicto es poder distinguir qué es lo que se lee, qué es lo que se escribe, qué marcas implican la representación sería del objeto en concreto y dónde dice que ahí es un león, que ahí es un tren, que ahí es mi nombre. Es el primer conflicto que establecen. Y este conflicto les permite llegar a esta conclusión, que el dibujo presenta trazos indiferenciados, es decir, puedo hacer un león, un caballo, como a mí me salga, como a mí me parece, pero que la escritura presenta
trazos más diferenciados, que tienen una linealidad, que se escriben de izquierda a derecha, generalmente de arriba hacia abajo, en una línea, en una horizontalidad. Esta es la primera idea y el primer conflicto que resuelven. Entonces, cuando uno ve y están ligados todavía al objeto, entonces a lo mejor si dibujan el león y vos le decís, bueno, ¿y dónde dice león? Y a lo mejor hacen una escritura o semejante a una escritura, según el repertorio gráfico que tenga el niño, en la melena. O si dibujan un tren, a lo mejor sobre las vías explican, acá dice tren. Todavía están tratando de descubrir a esa marca gráfica como un objeto sustituto del objeto al que representa. Este es el primer conflicto que resuelven. En realidad, una cosa es el objeto real, otra cosa es eso que yo sustituyo del objeto real en el espacio gráfico y que decido reemplazarlo por determinadas marcas gráficas. Entonces, en realidad, aquí este conflicto es una idea muy importante porque descubren que la escritura lo reemplaza, es un objeto sustituto. Entonces, este primer conflicto permite el avance hacia dos ideas, el principio de la arbitrariedad de las formas y el de la linealidad. Para poder escribir hay que usar determinadas marcas gráficas, no cualquiera. Entonces, la primera idea es esta, del concepto de arbitrariedad que tiene nuestro sistema de escritura y el de la linealidad. Más allá de que después, según el objetivo que yo quiera usar cuando escribo, puedo romper esa linealidad, como sucede generalmente en las publicidades y en este tipo de escritura, tiene una disposición que es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Bien, primer nivel de conflicto. El segundo momento es decir, bueno, ¿y qué relación marca gráfica que lo sustituye? El chico, para resolver este conflicto, piensa que en realidad la relación que existe entre uno y otro es que lo que se escribe es el que a veces trae mucho error. La hipótesis del noble, es decir, ¿cómo el chico resuelve este conflicto? ¿El conflicto cuál es? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que se dibuja? ¿Cómo lo resuelve el niño? Lo que se escribe es el nombre del objeto que dibujo. Por eso ese primer momento se llama hipótesis del nombre. Lo que se escribe es el nombre del objeto. No confundan con que lo que se escribe es su nombre propio. El tema es este, que el niño va del contexto del lenguaje escrito que circula, va a ir tomando más marcas gráficas que vea, que sepa, que conozca, de las que pregunte cuáles son, y en general su repertorio gráfico está limitado al principio. Puede empezar a conocer las marcas de las vocales, obviamente que no conoce aún qué son las vocales, digamos, el concepto de vocal, el concepto de consonante, eso es un concepto que se aprende durante la escolaridad. Él ve letras, marcas gráficas. Y en general, si conoce muchas marcas gráficas variadas, diversas, su repertorio gráfico de marcas, circulitos, rayitas, estrellitas, caracolitos, bueno, él sabe que tiene que distinguir lo que dibuja de lo que escribe. Es su primer idea. Y en general, como el niño, por esto del etiquetado generalmente que se usa, donde el nombre propio está en todos los objetos que le pertenecen al niño, es una costumbre muy también de la educación inicial, donde para que el niño no pierda sus objetos y demás, se identifica y se le enseña a reconocer y demás. Entonces, en general,
las marcas gráficas es un nombre propio, entre el objeto que se dibuja y lo que se escribe, diciendo que lo que se escribe en realidad es el nombre de ese objeto. Si el niño cuenta, decíamos, con un repertorio amplio de marcas gráficas, utilizará variadas, si quiere dibujar objetos diferentes, tendrá que usar marcas gráficas diferentes. Y si cuenta con muchas marcas gráficas que conozca, las variará, las combinará, y si son pocas, bueno, buscará la forma de combinarlas para que justamente si quiere escribir nombres diferentes, emplear marcas gráficas diferentes. Entonces aquí el problema se va a ir derivando en dos ejes importantísimos. Uno sobre el eje cualitativo y otro sobre el eje cuantitativo. Hay condiciones para que algo pueda decir, pueda leerse. El niño empieza a sacar esta conclusión. Bueno, pero para que algo diga, si yo dibujo un león, un oso y un perro, no puedo ponerle las mismas marcas gráficas porque son objetos diferentes. Entonces, las marcas gráficas que identifiquen el nombre de esos dibujos tienen que ser diferentes. Y ahí avanzan sobre el eje cualitativo, es decir, ¿qué implica? Que ellos tienen una hipótesis, una concepción de una variedad interna. Es decir, si son objetos diferentes, implican que se marcan con letras diferentes. No pueden ser iguales. Y para que algo diga, para que algo allí tenga realmente un valor y se pueda leer, se pueda interpretar, por lo menos tiene que tener 3 marcas gráficas. Si son 2, son muy poquitas, y no dice, es poco. Ahí, según el argumento de la mayoría de las investigaciones de Emilia Ferreiro, concluye que con 2 marcas gráficas no se puede leer en este momento. Necesita muchas. Entonces, todavía en este momento está muy ligado a la relación y a la afectividad y a lo que cada niño considere de importante escribir acerca del objeto. Entonces, a veces yo tenía un pacientito que se llamaba, el papá se llamaba José y el nene se llamaba Agustín. Y él no podía entender por qué su papá tenía más poquitas letras que él era más chiquitito, y que si era su papá y era importante para él, tenía que tener más letras. Esto porque afectivamente, o su abuelo, que también se llamaba Juan, ¿por qué tenía más poquitas? Entonces, sí, todavía el niño afectivamente relacionaba con que el objeto más importante, más valioso, debería llevar más marcas gráficas. O, por ejemplo, que muchos no comprenden por qué león lleva tan poquitas y mosquito lleva tantas. Si el león es grandote y el mosquito es chiquitito. ¿Por qué? Porque todavía en este tiempo sus ideas, sus conceptualizaciones están muy ligadas al objeto concreto. Lo importante es que descubren acá objetos diferentes, marcas gráficas diferentes. 2 letras o 2 marcas gráficas son poquitas, ahí no dice, ahí no se puede leer, no son suficientes. Mínimo tiene que tener 3. Entonces, avanzamos. Entonces ahí, cuando empiezan a producir y me empiezan a escribir más y a marcar más y a tratar de diferenciar las escrituras que producen y a empezar a sacar sus conclusiones, avanzamos a un segundo nivel. Entonces, en este segundo nivel advierten que 2 cadenas gráficas idénticas no pueden decir nombres diferentes. Si yo, por ejemplo, quiero escribir, no sé, pato y gato, y el niño escucha, todavía no está escuchando, vamos, no los voy a confundir. Necesitamos que objetos diferentes lleven marcas diferentes y que por lo menos esas marcas diferentes sean como un mínimo de 3. Entonces, igual que, por ejemplo, cuando escriben oso, no pueden entender por qué son iguales y tan poquitas. Escribir esa palabra. Y que otros objetos, por ejemplo, no sé, serpiente,
que es es diferente al oso, lleve tantas. Entonces, ya sé, porque la serpiente es larga, entonces como es larga, lleva muchas. Y todavía están pegados todavía a la noción y la relación con el objeto. Entonces, avanzando por el eje cualitativo, necesitamos que marcas gráficas vayan variando. Si el repertorio de letras, decimos, de marcas gráficas que cuentan, es amplio, va a ir usando distintas marcas gráficas, y si no, se las ingenian, las rotan, las cambian de lugar, las invierten, para poder cumplir con este concepto de que para que diga cosas diferentes, usar marcas gráficas diferentes. Y si el repertorio es amplio, van a utilizar varias. Sobre la cantidad, no hay un tope en la cantidad máxima, pero sí mínima. Como mínimo tienen que ser 3. A medida que les decía que empieza a producirse esta escritura y que ellos empiezan a producir y a marcar y a sacar conclusiones, y por qué van muchas, a lo mejor si es lluvia o si es tormenta, tienen que poner muchas, y si es gota tienen que poner pocas, hacen este tipo de relaciones. Pero ya les empieza a hacer como, bueno, conflicto esto, de bueno, ¿y cuántas van? ¿Y cuántas tengo que poner? Entonces advierten, ya entrando a este tercer nivel, que existe una relación entre la cadena sonora y la marca gráfica. Este es un momento importantísimo en el proceso, porque empiezan a tratar de controlar las regularidades que existen. No puedo poner cualquiera, hay una relación. Y entonces, de ese todo, de ese continuum que es la oralidad, el niño empieza a hacer recortes y advierte que lo que digo se marca, pero no cualquier cosa. Entonces, lo que primero puede recortar de ese todo es la sílaba. Obviamente que todavía no tienen concepto de letra, de sílaba, de palabra. Esto se construye mucho más adelante. ¿Qué es lo que advierte el niño? Que hay una relación entre lo que está sonando y lo que tengo que poner en el papel. ¿Y cómo lo descubre? Haciendo cortes de ese todo, que es la oralidad, y el primer corte que puede hacer es la sílaba. Entonces empieza ahí a controlar la cantidad. Ya no van cualquiera, van tantas marcas gráficas como sílaba puede identificar de la oralidad. Entonces, si quiere escribir mariposa, dirá ri, posa. Mínimo tiene que poner 4 marcas gráficas. Si quiere escribir, no sé, elefante, elefante, tiene que ir como mínimo 4 marcas gráficas. Si quiero escribir perro, van 2. ¿Qué pasa? Pero son poquitas. Pero perro, no, 2, está bien, van 2, porque perro le alcanza. Es decir, se empiezan a encontrar con los conflictos que traen. Son pocas, son muchas, pero empiezan a encontrar esa relación. ¿Cuántas tengo que poner en el eje de la cantidad? Tantas como partecitas suenen, dicen ellos, porque suenan así. Si el repertorio es amplio, variarán las marcas gráficas. Si el niño ya tiene conocimiento acerca de amplio de las marcas gráficas que le puede utilizar, las va a utilizar. Y si no, usa cualquier marca gráfica por recorte sonoro. Entonces nos encontramos acá se abren otros conflictos. Hay una relación de correspondencia que existe entre el lenguaje oral, la cadena hablada, y la escritura, que es la cadena escrita, entre lo que suena y lo que se marca en el papel. Entonces, las marcas gráficas comienzan a adquirir un valor sonoro. Entonces, si el niño empieza a hacer pueden ser que esas marcas gráficas tengan un valor sonoro y que identifiquen ese valor sonoro. En general, las primeras letras o marcas gráficas que identifican son las vocales, porque son 5, porque son las que vibran, porque son bien diferentes unas de otras.
la A tiene esta forma, la E tiene, y la relacionan, siempre ellos comparan, la del triangulito, la del palito, la del redondelito, ¿eh? Es decir, van haciendo asociaciones según les resulte facilidad. Generalmente las primeras que identifican son las vocales porque son bien diferentes, porque suenan, porque vibran, porque sonoramente son las más fáciles de reconocer de la cadena total de la marca sonora. Entonces, puede ser que cuando empiecen con el control de la cantidad, también empiece a haber control de la variedad. Es decir, ¿qué marca pongo si quiero escribir mariposa? Bueno, si va con la A. Ri, suena con la I. La O, sa, otra la. Entonces, empiezan a hacer un control de la cantidad y de la variedad de letras que vayan. Si el repertorio de letras es amplio, el recorte que van a hacer va a tener relación con la cadena sonora y la marca gráfica correcta que corresponde a cada sílaba. Y si no tienen un repertorio amplio, pondrán primero cualquier marca gráfica para una sílaba. Entonces, este momento es una forma en que el niño resuelve el conflicto mediante la hipótesis silábica. Cuidado con esto porque es un concepto muy importante. No es que el chico está en la hipótesis silábica, no, él concibe, conceptualiza, cree, descubre, razona y argumenta su escritura bajo una concepción silábica. ¿Qué implica? Que pone tantas marcas gráficas como sílaba tenga la palabra. Si cuenta con un repertorio amplio de letras, quizás ponga cada marca gráfica con valor sonoro, es decir, A, I, O, A para escribir mariposa. Entonces, tiene un valor sonoro. La marca gráfica que elige es correcta el valor sonoro que debe emplear. Y si no conoce la letra que va, puede ser que emplee una marca gráfica sin valor sonoro para representar la sílaba. ¿Me explico? Después cuando vean el Power van a ver ejemplos. Por ejemplo, si quiere escribir pelota, es probable que escriba con la P de papá, va la P, la O, ta, A, entonces pone P, O, A, para escribir pelota. O si quiere escribir, por ejemplo, en el ejemplo van a tener payaso. Y es probable que escriban, a lo mejor si conoce las marcas gráficas, puede escribir P, A, O. O pues, si no las conoce, a lo mejor escribe P, E, O. Pero cuando interpreta, lee una marca gráfica por sílaba que lee. En general, entonces, las primeras marcas gráficas que emplea el niño, les decíamos antes, son las que tienen que ver con el repertorio gráfico que tiene, que son su nombre, el nombre de su mamá, de sus hermanos. Yo tenía a mi hijo, que era chiquito y que se llama Manuel, uno de mis hijos, y entonces cuando tenía que escribir su nombre y otro le decía, bueno, va con la de mamá. No, porque la de mamá es la del puntito. Claro, mi nombre es Iliana, empieza con la I. Él no relacionaba la letra M como la de mamá, porque para él la M era la de su nombre, la de Manuel, la de mamá era la del puntito, que era la I. Cada uno, según el repertorio gráfico que cuente y cómo vaya sacando sus conclusiones acerca de qué se escribe y qué no se escribe, va a ir sosteniendo sus argumentaciones. A medida que el niño va escribiendo y va produciendo más escritura y va sacando sus conclusiones y va entrando en conflicto porque, por ejemplo, si tuviera que escribir, bueno, tengo acá para marcarles en papel, no sé, gato, sapo y pato. Si está él pensando bajo una conceptualización silábica, puede entrar en conflicto que para escribir pato, bueno, pato, pongo la A, pongo la O, pato. Son poquitas y son dos, pero responde, patos, son suficientes. Y si quiero escribir gato, gato, pongo A, O.
pero ahí aparece otro conflicto. No puedo escribir pato y gato con las mismas marcas gráficas. Quizás resolvió el conflicto de la cantidad, pero no de la variedad. Si son animales diferentes, tengo que poner marcas gráficas diferentes. Y entonces, bueno, pero suena con la P, suena con la de papá. Entonces, agrega y pone a lo mejor PA o para pato. Y gato, gato, to. La de T, la de tobogán, la de teléfono, la agrega. Entonces empieza a darse cuenta que en ese recortecito que estaba haciendo suenan otras cosas, otros sonidos aparecen. Y en ese momento es cuando empiezan a avanzar y aparece la respuesta a sus conflictos diciendo o argumentando bajo una hipótesis silábico-alfabética. Es decir, algunas marcas gráficas van a corresponder a la sílaba y otras van a estar representadas por cada valor de fonema que corresponde a la sílaba. Si escribe P-A-O para escribir pato y si escribe A-T-O para escribir gato. Empieza a darse cuenta que de ese todo que escucha, de esa cadena total de lo que está sonando, hay otras cosas que suenan, otras letras que suenan y que debe poner para poder resolver este conflicto. Por ejemplo, que si son animales diferentes no pueden llevar las mismas letras. ¿Me explico? Entonces avanza en el nivel de conceptualización. Podríamos decir que esta hipótesis, que es la silábico-alfabética, es una hipótesis de transición entre la conceptualización de la hipótesis silábica y hasta llegar a la alfabética para cuando descubre todos los sonidos que deben estar marcados y escritos que correspondan para que la palabra diga lo que tenga que decir. Entonces, hay una coexistencia de los principios silábicos y el alfabético. Algunas sílabas van a estar representadas por una marca gráfica y otras por todas las marcas que corresponden al valor silábico. Después, cuando vean los ejemplos, ahora hablar así, yo pensé que les iba a poder mostrar el Power y que era más fácil verlo en los ejemplos. Lo vamos a subir en los materiales y ahí lo van a ver en concreto más fácil. En la medida que el niño va escribiendo, y Emilia Ferreiro, otra de sus frases muy famosas es que se aprende a escribir escribiendo y se aprende a leer leyendo, no hay otra forma. El contacto es del sujeto con el objeto, y a medida que el niño produce más escritura, va a encontrarse cada vez con más conflictos, y entonces empieza a preguntar y empieza a sacar conclusiones, y ahí empieza a darse cuenta que con las marcas que pone no es suficiente, y empieza a darse cuenta de que suenan más sonidos en esto que escucha y que debe poner en el papel para que quede claro lo que tiene que decir. Y va avanzando hasta llegar a la hipótesis alfabética, es decir, a escribir cómo nuestro sistema de representación nos exige que existe una relación directa entre la cadena sonora y la marca gráfica. Y entonces, que si quiere escribir pato, tiene que poner las marcas gráficas P-A-T-O. Para que quede bien en concreto y diferente, escribir gato, que lleva G-A-T-O. Entonces, cuando llega ese momento, es cuando decimos que llega a escribir alfabéticamente, a corresponder la correspondencia entre la cadena sonora y la marca gráfica. Esto implica un proceso de mucho trabajo intelectual, un trabajo de elaboración que hace el niño, de operación de este niño con el objeto que es la escritura, que implica el poder preguntar, indagar, sacar conclusiones para quedar satisfecho y conforme de que lo que está marcando es lo que quería decir y que el otro lo reciba como él lo quiere mostrar, porque ese es el fin de la escritura. Uno escribe para interactuar con otro, para enviar un mensaje, para que quede marcado, para que el otro entienda lo que estoy poniendo. Pero implica mucha elaboración personal. Imagínense que en este momento el chico tiene que manejar un montón de conceptos que tiene que procesar al mismo tiempo.
ya lo vamos a ver más adelante, pero la letra, en general, cuando el niño accede a la marca gráfica de la letra, en general es el formato de la grafía mayúscula imprenta. Pero esa letra no solo tiene esa forma, puede variar en 4 formas, ¿eh? Imprenta, minúscula, imprenta o cursiva, mayúscula o minúscula. Tiene 4 alternativas, 4 variantes. Y esa letra tiene esa forma, que se tiene que plasmar en el papel, y además tiene un nombre, porque se llama M, pero suena y suena pero si se pega con la A suena ma, y si se pega con la O suena mo. Entonces, todo eso el chico lo tiene que ir procesando y tiene que ir sacando las conclusiones. Y cada desafío para él cada escritura es un desafío. Si tiene que escribir, por ejemplo, elefante, y entonces pues, L, bueno, va con esta, va con esta, dibujan la L. Sí, se llama L, pero nosotros sabemos que para escribir elefante tengo que poner E. Si yo pongo L sola no es suficiente. Entonces el niño dice, ¿por qué? Si con esta suena. Bueno, empiezan todo este tipo de conflictos. Y a veces en ese momento del conflicto es cuando nosotros recibimos la consulta en el consultorio. Porque el niño tiene un montón de ideas acerca de qué se escribe y cómo se escribe. Otras son las ideas y lo que la norma y la rigurosidad del sistema que ya las personas adultas alfabetizadas manejan, y que si ven un niño que escribe pato y pone A-O o A-T-O y elefante L-A-T solamente, iba a decir, se asombra, no, pero le faltan, no escribe letras, no escribe completo, o escribe todo pegoteado, o escribe todo separado, y entonces esas crisis que se generan en el proceso a veces hacen que el niño venga a la consulta. Y ahí nosotros tenemos que poder serenar, responder a los conflictos y a las dudas que tenga el niño hacia su propio proceso de reconstrucción, poder explicar a los padres, en este caso, qué es lo que el chico está pensando, por qué hay que darle tiempo, por qué hay que esperar, pero con un argumento teórico. Y bueno, y también poder coordinar qué es lo que está haciendo el niño también en su entorno escolar, cómo se maneja cada escuela, cada institución educativa, más allá que existan lineamientos ministeriales y de políticas educativas nacionales, generalmente se hacen acuerdos institucionales acerca de cómo se va a llevar a cabo esa primera etapa de la alfabetización, que generalmente se evalúa en el primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Algunos arrancan ya con mucho trabajo de acceso al lenguaje escrito en el nivel inicial. A veces ya en las salas de 5 años se trabaja mucho con el acceso al lenguaje escrito. Pero bueno, ya lo vamos a ir abordando. Entonces, piensen que si a la humanidad le llevó siglos llegar a acuerdos y establecer las arbitrariedades que recibimos nosotros en el sistema, que no podemos escribir la A ahora con un caracolito, porque a mí se me ocurre y porque me resulta más fácil, porque no, la A tiene una forma gráfica, imprenta mayúscula, otra imprenta minúscula, otra cursiva, y otra cursiva mayúscula. Es decir, no me la puedo inventar como a mí se me ocurre, porque la humanidad a lo largo de los siglos ya lo dispuso así, y lo que tengo que hacer para cumplir con la función que tiene la escritura es justamente respetar esas arbitrariedades, esas disposiciones que no tienen una lógica. Y a veces los conflictos empiezan a aparecer así, entre lo que piensa el niño y las lógicas de sus pensamientos. Por ejemplo, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos sistema gráfico y ortográfico, el tema del fonema mudo, que es la H, pero que sí tiene una representación gráfica. ¿Y por qué va? Si no suena. Bueno, todos estos conflictos son los que el niño se va a ir presentando, problemas que al niño se le van presentando y que va a ir tratando de dar respuesta y solución y va a ir avanzando en ese proceso de reconstrucción. Entonces, desde que empieza a diferenciar el dibujo y la escritura, esas líneas que demarcan el esqueleto, podríamos decir, del objeto, y llegar a escribir alfabéticamente, implica todo un proceso de mucha complejidad, de mucho trabajo intelectual que hace el niño para apropiarse de ese objeto de conocimiento.
Cuando escribe de forma alfabética, decimos es un niño que está alfabetizado, es decir, escribe alfabéticamente, comprendió la naturaleza alfabética de nuestro sistema de escritura. Pero es nada más y nada menos que llegar a un punto para empezar otro gran proceso, donde se encuentra con otros conflictos mucho mayores que tienen que ver con el manejo de nuestro sistema gráfico y ortográfico de escritura. Hay un montón de arbitrariedades que tiene nuestro sistema que tiene que ver con la ortografía, la disposición de las grafías, la ubicación correcta de los blancos gráficos, que va aparejado con el concepto que tiene que construir el niño en la noción de palabra, de letra y demás, que empieza a partir de que el niño descubre y escribe de forma alfabética. Entonces, este es un punto de llegada, pero a su vez es un punto de partida a nuevas conceptualizaciones, que implican otro proceso de reconstrucción mucho más complejo y más abstracto, que vamos a retomarlo la semana próxima. Esperen que quiero ver si las chicas quedó claro. Me parece que seguir avanzando va a confundir mucho si es que no se leyó o si no sigo explicando un poquitito más. ¿Qué les parece? Y yo lo dejaría acá. Y lo que no sé, a lo mejor se me perdió a mí, si explicaste que toda esta descripción de las hipótesis que hace Emilia Ferreiro no tiene que ver con que una hipótesis le suceda a la otra en el proceso. O sea, que estas hipótesis pueden estar salteadas o pueden coexistir o pueden adelantarse una a la otra. ¿Querés explicar un poquito de eso? No sé si se me perdió a mí en tu exposición. Sí, esto, como les decía, es un proceso que es singular para cada niño. Es decir, este proceso es lo que Emilia Ferreiro en sus investigaciones encontró como una regularidad. Todas aquellas personas, es decir, tanto niños como adultos que no estaban alfabetizados, que se exponen ante el sistema de escritura, se empiezan a cuestionar estos problemas. Y cada problema implica un recorrido intelectual que implica una conceptualización y un avance. Pero a su vez, avanzar, como el mismo proceso de construcción de Piaget lo dice, es asimilación, acomodación para lograr un nuevo aprendizaje. El avanzar en una idea implica a veces enfrentarse con un conflicto nuevo que a veces me trae para atrás en otra. Como por ejemplo les daba recién el ejemplo con escribir pato, gato y sapo. Es decir, bueno, si yo quiero escribir esas tres palabras y escucho lo que suena, en todas tendría que poner a, o, a, o, a, o. Primer conflicto sería que son poquitas, son dos, pero si ya tengo sólido el concepto de la cantidad mínima y el recorte silábico, digo, no, es suficiente, con dos puedo avanzar, pero esas dos son iguales y no puedo escribir palabras diferentes con letras iguales. Entonces, fíjense que avanza a su vez, ya avanzó a escribir con el control de la marca, de una marca gráfica por sílaba, pero entra en conflicto con una idea anterior, que es la cantidad mínima y la variedad. Entonces, a partir de eso, puede avanzar y descubrir que, bueno, suenan otras aparte de la A y de la O. Y entonces eso le permite avanzar hacia una construcción de una hipótesis y escribir de una forma silábico-alfabética. Siempre el niño está yendo y volviendo. Y más adelante, cuando veamos la semana que viene todo lo que es sistema gráfico y ortográfico, van a ver que cuando el niño escribe palabra aislada, a lo mejor no presenta conflicto, pero cuando intenta escribir oraciones y textos, y bueno, se van a empezar a encontrar con conflictos, a ver, bueno, ¿dónde pongo el blanco gráfico? Y esta letra sola, ¿dice? ¿No dice? Es poquita, si tiene que escribir, qué sé yo, el caballo corre fuerte. ¿Y cómo pongo eso? Él, va una dice, no dice. Entonces está volviendo a un conflicto, a una idea anterior y para darle respuesta, bueno, va a ver cómo lo resuelve.
todo el proceso es en un ir y volver para ir resolviendo las dificultades que le plantea nuestro sistema de representación que está cargado de arbitrariedades. Más aún cuando veamos después las diferencias ortográficas, que yo tenga que escribir suave con B corta y burro con B alta, no hay una relación lógica para eso, hay una disposición arbitraria que ya se dispuso de esa manera y que, bueno, como hablante de este lenguaje, de esta lengua, de este sistema, tenemos que respetar. Si cada uno empleara sus propias estrategias y tuviera su propio criterio a la hora de escribir, bueno, sería imposible que la escritura cumpla su función. Hay una pregunta acá. Sí, podría mencionar los textos para leer. Sí, yo no los detallé como los hacía antes en los módulos, porque sé que están, cuando ustedes acceden a la bibliografía que está editada así digitalmente en el espacio del centro de estudiantes, tienen todo el bloque de textos. Pero si necesitan, hacemos una captura de todo lo que es la bibliografía que manejamos en el módulo y la subimos al transparente virtual o al espacio de materiales. Hay varios textos de Emilia Ferreiro. Que recorre la psicogénesis, hay un texto muy lindo que es muy sintético, que es el de Goodman, que describe todo el proceso psicogenético y las hipótesis elaboradas por los niños de forma bien concreta. Pero en el acceso a la bibliografía que tienen del centro de estudiantes está todo el módulo allí digitalizado. Vamos a subir hoy este Power que estamos trabajando para que puedan verlo sintético, que era lo que yo pensé que iban a poder mirar mientras yo hablaba. Y además les vamos a subir una guía, una orientación, para que ustedes accedan a la cátedra. Si, Flor, querés explicarlo bien vos, con una serie de enlaces de videos para que ustedes vean cómo justamente quienes trabajaron en estas investigaciones muestran cómo el chico responde y cómo el chico da argumento a por qué escribe lo que escribe y por qué lee como lee lo que allí marca. Si querés explicarlo, Flor. Sí, nosotros armamos un práctico para que ustedes puedan acceder a 2 experiencias prácticas, digamos, de análisis y de recorrido de distintas situaciones de escritura. Una primera actividad práctica, digamos, para acceder a la primera actividad práctica, les compartimos el link de la cátedra de Emilia Ferreiro que crea la Universidad Nacional de Rosario, donde aparece, digamos, que es una cátedra que tiene el nombre de ella y donde se pueden acceder a un montón de textos de Emilia Ferreiro y de sus grupos de investigación también. Este link particular, o sea, ustedes pueden acceder a esta cátedra poniendo Cátedra Emilia Ferreiro. Este link particular la sitúa en esta página, en la cátedra, en un trabajo que hizo ella y su grupo de investigación, donde comparten sus experiencias de investigación, es decir, cómo las experiencias de investigación a partir de las cuales ella genera su teoría. Estas experiencias están registradas en pequeños videos que tienen muchos años, ustedes se van a dar cuenta, pero que justamente es el cuerpo central de su teoría. En este práctico que elaboramos hay un orden que las orienta a buscar los videos y debajo de cada video se van a encontrar con el análisis de la situación, lo que se convierte también en un material de observación y de reflexión teórica y de lectura crítica. Por eso es interesante. Y después, en la otra parte del práctico, la otra actividad que les proponemos es que son situaciones de escritura, escrituras puras, que tienen la ventaja de ver cómo escriben los niños y la desventaja de que no se cuenta con la situación de toma, con la pregunta y la repregunta del adulto sobre lo que escribió.
pero para modo de ejercitar y de ver justamente a ustedes, digamos, la propuesta es que ustedes puedan analizar estas situaciones de escritura en función del recorrido psicogenético, que puedan investigar o pesquisar los saberes y las hipótesis que tiene el niño según la escritura que tienen. Esto es una actividad práctica y la idea es que podamos volver a compartirlo en otra instancia y que ustedes vengan con preguntas para, digamos, para que las podamos trabajar. Las escrituras que les proponemos son extensas, hay 12, 13 escrituras. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan animarse y hacer este trabajo de análisis. Y la idea es que después la puedan compartir con nosotros, digamos, para poder afinar, ver, rever, pensar juntos. No sé si queda claro. Sí, quisiera aclarar, Flor, discúlpame que te interrumpí, que no es un trabajo para entregar en el campus virtual, sino como bien dice Florencia, a mí me gustaría que la primera parte del próximo encuentro podamos discutir entre todos y que sean las voces de ustedes las que puedan analizar justamente el trabajo para generar después una reflexión. No sé qué les parece, antes de entrar de lleno en el tema, podríamos retomarlo como para que las chicas también den sus dudas y sus perspectivas. Se me ocurre que quizás se pueden juntar en grupos y que una pueda exponer, digamos, las reflexiones que hicieron y el análisis, como para organizarse. Sí, sería interesante. Incluso podríamos organizar, completar con todo el proceso la semana próxima, darles tiempo que ellas vayan leyendo y haciendo estos análisis, y sería el martes próximo es 18. El otro, que es 25 o 24, empezar con un trabajo de intercambio, que sea más teórico-práctico y que después podamos seguir avanzando, porque la idea y lo interesante de este módulo es que podamos hacer análisis acerca de lo que el chico piensa cuando escribe y qué interpretación hace esa marca gráfica. Y para eso hay que tener en cuenta todo el proceso, y la única forma es que ustedes se comprometan y hagan un análisis crítico de la bibliografía. Así que podríamos planearlo de esa manera. Yo ahora voy a volver a recordar la bibliografía y voy a subir, aunque sea uno de los PowerPoint, y el trabajo práctico para que ustedes puedan tener acceso a la información. Estuvo en Rosario, era 2 años, la doctora Ferreiro, ya no creo que 80 y cuántos años tiene. Tiene un montón, sí. Mucho. Y inclusive en la Facultad de Humanidades, a la biblioteca le pusieron el nombre de ella hace 2 años cuando vino, y bueno, y la cátedra se genera un poquito antes, pero también ella estuvo en la inauguración, digamos. Es muy interesante y pueden encontrar un montón de material y de videos. Hay mucho material en YouTube, inclusive, de distintas reflexiones de Emilia Ferreiro y de donde cuenta y comparte un montón de experiencias. Después, más adelante, les podemos ir sugiriendo algunos links específicamente que pueden aportar, digamos, al recorrido de ustedes. Exacto. Es muy interesante lo que el chico va pensando, Es fascinante, y cuando el chico advierte y descubre toda esa relación que hay entre eso que ahí dice y lo que él puede interpretar y lo que puede leer, y como decíamos al principio, como en nuestra vida actual, más ahora estamos todos aislados, no es un dato menor el tener acceso a estar alfabetizado y a ser letrado, porque tengo que tener un manejo muy exquisito de toda esta información para que podamos, por ejemplo, llevar a cabo este espacio. No, si necesito colocar en determinado espacio gráfico de la pantalla determinadas letras que pueden ser mayúsculas, minúsculas, otros signos gráficos, y me pueden permitir o anular un enlace con otra persona, ni más ni menos. Entonces, creo que
este tema del aislamiento nos ha puesto en evidencia cuánto necesitamos, ¿no?, del lenguaje escrito. El tema de también manejarnos a través de los cajeros automáticos, personas alfabetizadas, adultos mayores que, bueno, que tuvieron que aprender hasta manejar con la tarjeta y hacer trámites online. Piensen en los abuelos y demás para resguardar su salud y no ir al cajero, como les gusta a ellos, a cobrar el sueldo, a lo mejor en la ventanilla, y que el cajero le ponga el sello de pagado en un papel. Todo, desde lo más mínimo, está condicionado por el lenguaje escrito. Entonces, los chicos tienen acceso cada vez más temprano, cada vez más temprano. Lean la bibliografía y vayan tomando nota de las dudas que tengan, porque es la única forma que podemos ir avanzando en la lectura del material. Nos vemos entonces en este espacio el martes próximo y sigan en contacto a través del campus virtual, que ahí en el transparente y en el espacio de materiales van a encontrar lo que les explicamos hoy. ¿Algo más, chicas? No, ¿Estamos? mejor dejar en claro que entonces hacemos el análisis el 25, no la semana que viene. ¿Estamos? Yo diría para que tengan más tiempo de lectura y de... Sí. Está. Está bien. ¿Listo? Bueno, besos, buena semana para todos. Chao.